Bueno, en el video anterior estuvimos viendo un poquito de comentarios, estuvimos viendo variables del tipo numéricas. Ahora vamos a ver cómo operar un poquito con estas variables, ¿sí? Que estamos viendo acá. Bueno, lo primero que propongo es resolver este ejercicio que se llama promediar, ¿sí? Promediar tres notas. Ahí no lo dice, pero son tres notas enteras. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a promediar tres notas enteras. O sea, por ejemplo, si fuesen trimestres, yo tendría la nota de un primer trimestre, un segundo trimestre, un tercer trimestre, y después lo divido por 3 para sacar el promedio. ¿Sí? Es cantidad, digamos, es acumulado dividido cantidad de notas. ¿Sí? Básicamente esa es la idea de hacer un promedio. Ok, entonces, ingrese la nota uno, ingrese la nota 2, ingrese la nota 3. N1, N2 y N3 no son nombres muy lindos para variables. Yo le pondría nota uno, 2 y 3. Así que vamos a ir por ahí. Nota uno. Acuérdense, input. Ingresa, lo vamos a hacer más rioplatense. Ingresa la nota uno. O la primera nota. Sí, eso depende de ustedes, como lo quieran decir. Acuérdense, estos son notas enteras, o sea, son números. Yo después lo voy a querer sumar. Entonces, int, ¿sí? Lo cubrimos con un int. Y esto va a ocurrir con la nota 2, la nota 3. Si notan que esto es como muy repetitivo, después vamos a ver cómo evitar repetirnos, ¿sí? Son los primeros pasos que estamos dando, ¿sí? Bien, ya hice más de la mitad de lo que aparece ahí, ¿sí? Ahora lo que tendría que hacer es hacer una variable que se llame promedio y asignarle la suma de estas tres notas y dividirlas por 3. Entonces, vamos a ver promedio. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante. Ahora les voy a mostrar una cuestión que es muy importante. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema variables. Nota uno más nota 2 más nota 3 dividido 3. Bueno, fíjense que yo respeté los paréntesis, ¿sí? Como aparece en el algoritmo original. ¿Por qué? Si yo no pongo esos paréntesis, ¿sí? Vamos a escribirlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en Python la precedencia, así se llama esto, la precedencia de los operadores es la que uno esperaría normalmente cuando analiza una cuenta, ¿sí? Los términos se separan por más y menos y las multiplicaciones y las divisiones se resuelven primero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo escribo así como está, primero se resuelven, yo separo los términos con los máses, o sea que nota uno es un término, nota 2 es otro término, nota 3 dividido 3 es otro término. Y después se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nota 3 dividido 3 se resuelve primero y después se le suma la nota uno y la nota 2. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy calculando mal el promedio, porque yo en realidad lo que quería hacer era sumar todas las notas y después dividirlas por 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que aparece ahí en ese algoritmo. Vamos a primero resolver los paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a sumar nota uno más nota 2 más nota 3 que está dentro del paréntesis, y una vez que se resuelva ese paréntesis, después se va a hacer la división por 3. Y por último, vamos a mostrar esto que está acá, que es promedio y entre llaves promedio. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto este script ahora, me va a pedir las notas 7, 7, 6. Y eso me da un 6,6666666, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? A veces yo los resultados los puedo mostrar así, aunque sean poco estéticos, digamos, entre comillas. Los puedo redondear o los puedo truncar. ¿Sí?
La diferencia entre redondeo y truncado es que, bueno, el redondeo es si tiene 0,5 o más, dependiendo desde qué parte de la coma quiero redondear, se redondea para arriba, que es lo que está pasando acá en el último dígito de este 6,666, ¿sí? El último, digamos, acá a continuación había otro 6. Yo acá está mostrando, no sé, 10 decimales, una cosa así. El último 6 es más, es 0,5 o más, entonces se redondea el último decimal que se muestra a 7, ¿sí? O sea que este resultado está redondeado. Truncado, ¿qué sería? Truncado es sacarle todo lo que hay después de la coma, o mejor dicho, si yo quisiera mostrar hasta dos decimales, sería tachar todo esto que aparece acá y solo mostrar 6,66 sin importarme si esto era un 6 o no. ¿Sí? Porque si yo quisiera mostrar dos decimales, este debería ser un 7. ¿Por qué? Porque el anterior es un 6, o sea, es 5 o más. Em, Eso lo, digamos, existen métodos de formateo que seguramente lo hacen automáticamente, pero siempre está bien saber cómo truncar y cómo redondear a mano, digamos, o algorítmicamente. Entonces, vamos a redondear este resultado a dos decimales. ¿Cómo redondeo a dos decimales? Bueno, es muy sencillo. Lo que se hace es, al resultado que haya en promedio, ¿sí? Al resultado que haya en promedio, lo que vamos a hacer es aplicarle un redondeo a dos decimales. ¿Qué quiere decir? Para que yo pueda redondear a dos decimales, lo primero que tengo que hacer es correr la coma. ¿Qué quiere decir? Que el punto que está acá pase a estar acá. Para lograr eso, tengo que correr este punto dos posiciones. Para correrlo una posición, recordando matemática, se multiplica por 10. Si lo quiero mover dos posiciones, lo tengo que multiplicar por 10 de vuelta. O sea, 10 por 10, o sea, por 100. Entonces, para mover esa coma de lugar, tengo que moverla otros dos lugares. Entonces, yo lo que hago es promedio, lo multiplico por 100. Cuando lo multiplico por 100, estoy moviendo la coma dos lugares. ¿Ok? Estoy dos lugares al revés. Dos lugares para allá. Entonces, ahora, bien. Ahora, ¿cómo redondeo? Bueno, entonces, fíjense, la coma quedaría acá. Vamos a correrlo para mostrar, nada más. ¿Sí? Que estoy corriendo la coma. 7, 7 y 6. ¿Sí? Fíjense que la coma se movió a dos lugares. Ahora lo que yo tengo que evaluar es si este es 0,5 o más. O sea, si este es un 5 o es más de 5, lo que tengo que hacer es este 6 transformarlo en un 7. ¿Sí? Bueno, una manera rápida de hacer eso es simplemente sumar 0,5. ¿Sí? Si yo sumo 0,5, ¿qué va a ocurrir? 6 más 5 es 11, o sea, me llevo 1, y esto se transformó en el 7 que debería ser. Si esto es un 5, de vuelta, 5 más 5, 10, y esto se transforma en un 7. Si fuese menos de 5, o sea, si fuese un 4, acá se suma un 9, y esto no pasó a ser 6. Pero como todo esto va a desaparecer, no importa si se modificó o no este valor, porque justamente como nosotros vamos a deshacernos de todos estos números después de la coma, no importa. Ahora el tema es, ¿cómo nos deshacemos de todos estos números después de la coma? Bueno, eso es muy sencillo. Lo transformamos esto a un entero. Cuando hacemos esto de transformar en un entero, lo que hacemos es estamos truncando a entero este flotante. ¿Qué significa truncar? Como ya habíamos dicho, es tachar esto directamente, no importa qué valor tenga, lo tachamos. ¿Sí? Entonces nos quedamos con el 666 o 7 en realidad, porque si lo estamos redondeando, esto se va a transformar en un 7. Vamos a ver qué pasa. Acá tendría que quedarnos 667. ¿Sí? 667. ¿Sí? Me deshice de todo lo que había después de la coma. ¿Sí? Le sumé al punto 0, al punto 666, le sumé 0,5. Entonces el 6 se transformó en 7. Y después, como le puse int, lo
borré, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso, así no lo perdemos. El paso anterior fue sumar, ¿sí? El 0,5 al 6 que estaba acá, eso da un 11 y acá se sube el 7. Pero como a nosotros no nos interesa nada después de la coma, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa son los dos decimales, lo que hacemos es truncarlo entero. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer algo muy sencillo que es esta coma que está acá, que nosotros la corrimos dos lugares, volver a correrla dos lugares para atrás. Si yo para mover la coma para un lado multiplico por 100, para volverlo a su estado original, lo tengo que dividir por 100. ¿Sí? Entonces, esta técnica de redondeo es muy, digamos, muy utilizada. De hecho, es más viejo de lo que uno pensaría. Y esto lo que va a lograr es que a mí me muestre los dos decimales que yo quería. Redondeados. O sea que yo sé que después de ese 7 había algo que era 5 o más. ¿Sí? O sea, era 5, 6, 7, 8 o 9. Y si hubiese sido 4, 3, 2, 1 o 0, se hubiese quedado como está. Perfecto. Entonces, este es nuestro algoritmo de promediar, que no solo promedia tres notas enteras, sino redondeado, redondeado a dos decimales. ¿Sí? O sea, estamos haciendo dos cosas. Estamos sacando el promedio de tres notas enteras y además lo estamos redondeando a dos decimales. ¿Hay maneras más sencillas de hacerlo con el formato? Sí, hay maneras mucho más sencillas de hacerlo con el formato, pero lo que nosotros estamos entrenando es aprender a programar y necesitamos empezar a ejercitar nuestro cerebro con algunas operaciones matemáticas simples, como estas, ¿sí? Que son las de redondeo o el truncamiento. ¿Sí? Si yo hubiese querido truncar, simplemente truncar, sin redondear, la única diferencia que hay es que no tengo que sumar 0,5. Sin sumar 0,5 yo trunco a dos decimales sin importarme lo que había antes. O sea, que, por ejemplo, para este ejemplo quizás sería lo ideal. ¿Sí? No redondeé, trunqué directamente. O sea, dije hasta acá, dos decimales, todo lo demás no me interesa. ¿Sí? Si yo me ahorro este paso, Python me va a mostrar todos los decimales que tenga configurados para mostrar. ¿Sí? Y redondeado. ¿Sí? Siempre acuérdense de eso. 7, 7, 6. Perfecto. Bueno, de vuelta. Si necesitan ver este video de vuelta, para terminar de cerrar, vuelvan para atrás, mírenlo tranquilos, practíquenlo, traten de ver dónde encontrar estas cositas. En los apuntes al final hay ejercicios donde pide redondear a tantos decimales, truncar, etcétera, etcétera, para que ustedes practiquen un poco eso del truncamiento y el redondeo. ¿Sí? Así que bueno, en el próximo video vamos a ver un poquito más de algunos operadores y con eso vamos a ir cerrando esta unidad.